En nuestra sintonía, Javier José Lozada nos dice a través del Twitter, la falta de sinceridad en la unidad tributaria nos hace pagar impuestos por sobrevivir en Venezuela. ¿Qué opinan sobre esto, Ronald? Bueno, efectivamente la unidad tributaria sirve para reconocer la inflación. Si no hubiera un cambio de unidad tributaria todos los años, el gobierno cobraría cada vez menos impuestos en términos nominales y eso le impediría financiar muchos de los gastos que se hacen. Por eso muchas veces la pregunta que se hace en este y otros países no es tanto si el impuesto se debe cobrar o no, sino si el gasto se debe hacer o no. Okay. Y ahí la definición de gasto y gasto social pasa a ser muy importante. O sea, ¿qué gasto es social y en qué sentido debe hacerse? Si uno dice el gasto en educación debe ser asumido por entero por el gobierno, eso excluye la posibilidad de educación privada. Y eso obligaría al gobierno a darle educación a todo el mundo. Si uno pudiera decir, no, bueno, aquí puede haber educación pública y educación privada con regulación del gobierno para verificar la calidad y la protección de los menores, pues hay más recursos para las personas que no puedan pagar su educación o incluso para aquellas que van a, por ejemplo, a la Universidad Central pudiendo pagar otro sitio, pero han estudiado como para tener acceso a oportunidades que no están disponibles en otros lugares. Así es. Carlos, ¿qué riesgo corre un país cuando tiene, digamos, un alto índice de déficit fiscal? Bueno, puede incurrir en diversos riesgos. Entre ellos, uno de los que puede dar es los niveles. Claro, hay que diferenciar qué está empujando ese déficit. Si ese déficit por lo menos es para gasto corriente o ese déficit producido por inversión. Okay. Un poco hablar de en qué nivel está el déficit. ¿Y hacia dónde se está dirigiendo un poco más ese déficit en estos momentos? Bueno, en el caso venezolano el déficit, yo pienso que tiene un gran componente hacia el área de la creación de infraestructura. Okay. Que se va a generar y que se buscan mecanismos para cubrirlo a través de acceso al capital internacional o mediante el desarrollo de los fondos de desarrollo. Okay. En el caso venezolano, como decía anteriormente la pregunta antes del último corte, las calificadoras de riesgo o las empresas que califican las deudas soberanas de los países han pechado a Venezuela de mi punto de vista injusto en cuanto a la valoración de su deuda para adquirir el costo del dinero para adquirir nuevo endeudamiento es muy elevado, está alrededor del 30%. Okay. Entonces estamos hablando de que un país que ha pagado sus obligaciones soberanas, el bono 2012, el 2013, el 2014 y recientemente el eurobono, y todos sus intereses tienen un nivel de pechación sobre el costo del dinero muy elevado para adquirir financiamiento. Pregunta José Javier Leal, ¿se puede llegar a un default en Venezuela o esta inflación, Ronald? Esta inflación ya tenemos, o sea, esta inflación es una situación en la que tenemos inflación y desempleo, inflación y poco crecimiento simultáneamente, no desempleo. En nuestro caso tenemos un empleo, según las cifras del INE, importante, pero el crecimiento no lo es tanto, o sea, lo que nos hace pensar en qué tipo de empleo es el que estamos teniendo. Con respecto al default, siempre existe la preocupación de cuáles son las alternativas que tiene el gobierno. Efectivamente, se ha hecho muy costoso pagar la deuda. Se ha hecho costoso porque Venezuela está en una situación de vulnerabilidad extrema como pagador. O sea, porque es un país que tiene que escoger entre destinar los recursos mermados del petróleo para pagar la deuda o tiene que dedicarlos para mantener el nivel de gasto que el gobierno ha tenido durante los últimos años. Okay. Esta situación se parece mucho a la de los años 80 en nuestro país. ¿Esa alternativa llevaría al gobierno al default? Yo no creo y espero que no, porque lamentablemente si nosotros no pagamos la deuda, no podemos seguir importando porque nuestro país no produce nada y requiere divisas del resto del mundo. Importante aclarar ese punto. Ahora, ¿cómo impacta todo esto al venezolano común? Bueno, el venezolano común lo puede impactar en el caso de darse un default de manera muy negativa. O sea, porque nos restringirían todo lo que tiene que ver el crédito internacional y acceder a los bienes y servicios en el exterior. Ahora, sin llegar al default, esta situación de déficit fiscal, si continúa creciendo, ¿qué efectos pudiera generar en la vida del venezolano? Claro, el tema del déficit cuando se hace insostenible y cuando se hace permanente en el tiempo. Ahí es de preocuparnos. ¿Y estamos cerca de eso? Desde mi punto de vista, no.
O sea, desde mi punto de vista no, y aunque creo, haciendo un análisis del contexto mundial, una de las crisis que vive el sistema capitalista en la actualidad es los altos déficits sostenidos de las grandes economías desarrolladas, que esto tiene un impacto sobre los altos niveles de endeudamiento que se conocen en la actualidad desde Japón, que es el país más endeudado, con alrededor, según las cifras del 2012 del Fondo Monetario Internacional, con una deuda alrededor del 245% con respecto a su PIB. Igual que Estados Unidos, que es menor, aunque no es la vía comparar estas economías con la nuestra, pero que sí es un fenómeno mundial. Un fenómeno mundial que se ha venido dando, que es en los elevados niveles de endeudamiento que sostienen las grandes economías del Ahora, mundo. pero más déficit fiscal se traduce en más inflaciones, ¿así? Si el financiamiento es monetario, sí. Y eso genera un gran problema para los gobiernos, porque controlar la inflación les restaría una nueva fuente o una de las fuentes de financiamiento que está utilizando. Cuando tú preguntas qué nos podría pasar si entramos en una situación de déficit, pues yo pienso que lo que nos está pasando, pero peor. O sea, tenemos, y muy bien, lo hemos comentado acá, tenemos más de 15 años en esta situación de déficit, dependiendo de la medida que uno tenga. Cada vez es más importante el pago de los impuestos en la determinación de ese déficit y la contribución del petróleo para que el déficit no sea tan grande. O sea, y las consecuencias que hemos tenido las tenemos a la vista. O sea, un tiempo en el que los precios del petróleo fueron altos, tuvimos crecimiento, tuvimos un consumo creciente, parecía que la inflación era importante, pero los aumentos del salario la compensaban. Así es. No estamos en esa situación. Bueno, la situación es esta y hay que tomar medidas pues correctivas para poder evitar llegar a ese punto. ¿Cuán necesario pudiera ser la eliminación del control cambiario? ¿Sería esta una medida súbita o debería ser progresiva? ¿Cuán necesario también es la eliminación de algunos subsidios, sobre todo relacionados al tema energético? También la diversificación de la economía, la generación de nuevas vías de ingreso. De todo eso vamos a hablar al regreso cuando comencemos a andar en las soluciones. Ya veremos.